una parte significativa de la humanidad se refugia en las enseñanzas de Jesús para buscar solución a sus problemas. Escuchemos a nuestros entrevistados, quienes nos explican cuál es la esencia de esas enseñanzas que fueron dictadas hace 2000 años y que llegan hasta nuestros días. Hay dos rasgos del cristianismo, que es la espiritualidad y la religión inspirada en Jesús. Son dos los rasgos fundamentales. Uno, nos jugamos la relación con Dios en la relación con los demás. Es decir, si no somos capaces de mirar al prójimo como miraríamos a Dios, estamos fuera del juego. Pero hay otro punto que es tan importante en el cristianismo y que a veces se nos olvida, es que Jesús enfrentó el poder autoritario, el poder abusivo, el poder excluyente, el poder religioso de su tiempo que excluía a las mujeres, que excluía a los enfermos, que consideraba que las mujeres eran impuras, que los enfermos eran pecadores, pero también el poder de los sacerdotes, pero también el poder de Roma. Jesús es un denunciador permanente del poder autoritario, del poder que se ejerce para abusar de los demás. Las dos cosas son importantes en el cristianismo, porque no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, lo han dicho todos los maestros de la religión. Ama a los demás como te amas a ti mismo, lo dijo Mahoma, lo planteó Buda, lo dijo Confucio, todas las religiones del mundo lo han planteado. Hay algo muy importante en el cristianismo, que es que se hace historia y denuncia al poder autoritario, al poder arbitrario, al poder abusivo. Jesús lo hizo y por eso lo mataron. Su mensaje fundamentalmente era el amor al prójimo, la compasión, la solidaridad y también la denuncia profética de las injusticias, la corrupción, especialmente de los líderes del templo y líderes del país, su corrupción, su avaricia. Si uno estudia la vida de Jesús y su misión, hay muchas sanaciones, muchas curaciones milagrosas, pero en muchos casos no es tanto el milagro que Él hace que es el tema importante, sino que es en día sábado. Y eso era una de las causas por las cuales después fue condenado a muerte, como malhechor, como pecador, como un hombre malo, porque estaba curando, que es trabajando, quiere decir trabajando, en día sábado. Y para los legalistas, es decir, los que absolutizan la ley, la letra de la ley, eso era un pecado, un crimen. Pero él quería mostrar que la persona humana adelante de él es la cosa más importante, mucho más importante que la letra de la ley. En estas fechas se recuerda en parte la forma cruel en que asesinaron a Jesús, pero ¿por qué y quiénes lo mataron? Evidentemente que Jesús sabía y él lo había dicho, que nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. Como decimos hoy, nadie es profeta en su tierra. Y a pesar de tanto bien que le hizo a su pueblo, a su país, así curando tanta gente enferma y resolviendo tantos problemas de tanta gente, sin embargo, esto despertó, diríamos, en los sectores religiosos especialmente, la envidia, diríamos, y un poco el temor y la inseguridad. Porque de alguna manera ellos se sentían desplazados, ellos no eran la referencia ética ni moral ante el pueblo. Y entonces tenía el atrevimiento de señalarle a ellos de que eran realmente falsos, de que eran sepulcros blanqueados, de que eran legalistas, le ponían tantas cargas al pueblo que ellos eran incapaces de llevar por sí mismo. Entonces, todo esto fue despertando mucho odio y en muchos momentos uno lee en los evangelios que ellos decidieron matarlo. Él ya estaba mal visto, él estaba en la mira y lo está precisamente pocos días antes de que es asesinado en la cruz. Él entra al templo de Jerusalén y en el templo de Jerusalén denuncia a los sacerdotes, denuncia a los cambistas. Es una escena que hemos visto muchas veces en películas, pero el templo de Jerusalén no era solo un templo, era el banco central del país, donde se hacían transacciones comerciales, donde se compraba y se vendía.
Entonces eso fue algo escandaloso. Legitimizó, digamos, ese Pero poder. es que un campesino que llegara a la capital del país y actuara de esa forma en el centro máximo del poder religioso y político era algo que no se lo iban a perdonar. Desde ese atrevimiento imperdonable. Totalmente. Él firmó su sentencia de muerte, no tenían que denunciarlo, es decir, es su audacia de llevar una transgresión total, es decir, su audacia de llevar sus ideas a ese colmo. Ahí él firmó su sentencia de muerte y a partir de ese momento se esconde, porque él no quiere que lo maten, él no viene a morir. Naturalmente tiene que haber habido algún tipo de delación de dónde se estaba escondiendo, ¿verdad? Lo delataron. Que fuera Judas o no fuera Judas, eso es bastante discutible. Lo juzga en primer lugar el sacerdocio, es decir, el sumo pontífice de aquel tiempo, era Caifás. Lo condenan religiosamente por blasfemo, ¿verdad? Y tendría que haber sido apedreado, según la ley religiosa. Pero como los sacerdotes tienen miedo a la popularidad, lo mandan al poder político, que era Roma. Y Roma termina sentenciándolo a muerte con la tortura que utilizaban los romanos para los rebeldes, peligrosos y subversivos de aquel tiempo, que es la cruz. Entonces, él muere en cruz porque lo sentencia Roma. Si hubiera muerto por el poder religioso, hubiera muerto apedreado, que era la manera en que se apedreaba a los herejes de aquel tiempo. Pero lo que debemos estar claros es que Jesús no vino a morir, mucho menos vino a morir por nosotros. Vino a enseñarnos cómo vivir y lo dijo de una manera tan apasionada que eso le costó la vida, como le ha costado la vida a todos y a todas los que a lo largo de la historia de la humanidad han propuesto que vivamos de otra forma, que reclamaron justicia, que lucharon por la equidad, etc. Él va a la cabeza de todos ellos. Él estaba directamente y claramente desafiando, criticando a las autoridades de su propia religión, de su propio país, ¿verdad? Y denunciándoles, por ejemplo, como hipócritas, ¿no? Predicando una cosa y viviendo otra cosa, no poniendo en práctica su propia predicación. Eso es una crítica dura a esas autoridades. También acusándoles de robar a las viudas, quitarles sus casas, mientras estaban haciendo largas oraciones, ¿no? Él dice, con sus largas oraciones, los fariseos y los maestros de la ley están aparentando como personas buenas, como muy religiosas, pero están robando a las viudas, quitándoles sus casas, eso explícitamente. Entonces, como profeta, ¿verdad? Como los profetas del Antiguo Testamento y como los profetas de hoy, ahora el 24 de este mes vamos a conmemorar los 30 años del asesinato, martirio de Monseñor Romero. Mirando los profetas de hoy y que son mártires, vemos que una persona que critica, que levanta su voz contra la corrupción, especialmente en el caso de Jesús, la corrupción de los líderes religiosos, pero líderes también del país, pues esa persona probablemente va a sufrir. Entonces, mirando los mártires de hoy, yo encuentro una ayuda a entender realmente qué estaba pasando con Jesús y por qué fue ejecutado, asesinado, que es algo muy importante, yo creo que en anticipación de la Semana Santa. Porque en Semana Santa miramos mucho Jesús crucificado, tenemos las procesiones, los Vía Crucis, etc. Pero la pregunta fundamental es, bueno, ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo que tuvo esa como consecuencia?